Voy a empezar contándoles un poco un pequeño anécdota que me pasó esta semana. Normalmente yo suelo reunirme con una colega con la cual intercambiamos ideas con respecto a nuestros consultantes. Y después de una larga conversación, muy preocupados por la angustia y la ansiedad, sobre todo la ansiedad que está generando en las personas, la incertidumbre y el hecho de no poder planificar hacia futuro nada, terminó la conversación y ella me dijo, hermana, no te preocupes, estamos en el mismo barco. Y a mí esta frase me quedó de alguna manera dando vueltas a la cabeza una y otra vez. Y yo me dije, en realidad no estamos en el mismo barco, estamos en la misma marea. Hay quienes están en oceánicos, hay quienes están en transatlánticos, hay quienes están a vela, hay quienes están en un botecito de motor, hay quienes están quizás en un crucero, hay también los que están en una balsa y hay aquellos que están a nado. Pero definitivamente el tamaño de la embarcación o la forma como estemos navegando no nos garantiza que lleguemos a buen puerto. Lo que nos garantiza que vamos a llegar a buen puerto es la actitud con la que respondamos ante la situación que nos está tocando vivir. Y es precisamente de la actitud de la cual les quiero hablar. Víctor Frank, que fue el creador de la logoterapia, tan importante en momentos como los que estamos viviendo, él dedicó más de 5 años de su vida a escribir un libro en donde pondría al servicio de todos la logoterapia. En él expresaba que es importante tener un propósito para poder tener el aliciente de vivir con buena actitud. Y él hablaba de que el hombre era mente, cuerpo y espíritu, y era necesario atender estas 3 dimensiones para lograr un equilibrio. Entonces, cuando él había terminado de escribir su libro, y ya en ese entonces era una persona muy reconocida en el mundo de la psicología y de la psiquiatría, fue invitado a la Universidad de Harvard para pasar un tiempo ahí y poder dar sus aportes. Y él fue muy valiente porque decidió quedarse en su tierra porque sus padres ya estaban mayores y no los quería dejar solos. ¿Quién iba a presagiar que tiempo después llegarían los nazis para llevarlo a un campo de concentración, Auschwitz? Y vamos a pensar nosotros, sin saber en ese momento cómo eran los campos de concentración o qué pasaba ahí, vinieran a llevarnos presos, ¿qué correríamos a nuestra casa a llevar como valioso? Habrán algunos de ustedes que me dirán, llevaría la foto de mis padres, habrán otros que me dirán, llevaría todos los ahorros que me ha costado tanto esfuerzo conseguir. Habrían aquellas personas que me dirán, quizás correría a llevar la joya que me dejó mi abuela, pero él corrió a llevar su manuscrito, que era este libro donde él ponía todos aquellos hallazgos que había hecho con respecto a la logoterapia. Al llegar al campo de concentración, le quitaron el manuscrito y se lo incendiaron. Entonces, en ese momento, ¿cómo seguir viviendo cuando le habían quitado todo? Le habían quitado a sus padres, le habían quitado a su esposa, le habían quitado la libertad, le habían quitado la salud, porque fue sometido a unos trabajos forzosos, con muy mala alimentación y además con malas condiciones de vestimenta ante el frío que estaban expuestos. Pero en realidad, en ese momento, él estaba poniendo en práctica lo que él había escrito en su libro. Entonces, la actitud era para él lo más importante. Y yo creo que lo que lo hizo subsistir fue la ilusión y la esperanza, tan necesarias en un momento como el que estamos pasando ahora. ¿La ilusión de qué? De algún día salir del campo de concentración y poder publicar su libro, al que le había puesto largas horas y que había tomado tanto esfuerzo. Y él lo quería poner al servicio de los demás para poder vivir una vida plena y en equilibrio. Y la esperanza porque le había prometido a su esposa que los dos saldrían vivos para poderse encontrar de nuevo y poder compartir una vida juntos. Es ahí
donde él escribe su frase célebre: al hombre se le puede arrebatar todo, menos la libertad de elegir la actitud con la que quiere responder ante cualquier circunstancia que se le presente. Y es precisamente hoy de eso de lo que les quiero hablar, de la actitud. En este momento, nosotros podemos ver que hay múltiples formas de haber reaccionado con respecto a lo que está pasando. Pero nosotros de lo que vamos a hablar es de los dos extremos. A un lado tenemos a las personas negativas, las personas que están enfrentadas, conflictuadas, que no aceptan lo que está ocurriendo, que se quejan de todo, que realmente no pueden fluir con lo que está ocurriendo. Y en el otro extremo tenemos a las personas idealistas, personas que pareciera que han puesto entre paréntesis este momento, dándole la espalda a la realidad, pensando como congelados, esperando que el tiempo pase, para que cuando se abran esas puertas salir y que todo va a continuar igual. Y lo cierto es que esto no es así. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Tratar de buscar un medio, tratar de buscar un equilibrio, tratar de buscar la ecualización, de no irnos ni a la negatividad ni a la idealización. Pero ¿cómo hacer esto en un momento en donde efectivamente todo está movido, ¿no? ¿Cómo poder nosotros llegar a un equilibrio en un momento tan difícil como el que estamos pasando? Pareciera ser, si nosotros nos imaginamos que nuestra mente son como una pequeña cómoda llena de diferentes cajoncitos, y en cada uno de estos cajoncitos tenemos un cajón para nuestra familia, un cajón para el trabajo, un cajón para el ocio, un cajón para los amigos, un cajón para el deporte, para la salud, para la vida personal. Y pareciera ser que el coronavirus se ha metido en todos los cajones. Y no somos capaces de deslindar o darle el espacio sin que este coronavirus se meta en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿cómo hacer para poder darle su justo espacio en un momento tan difícil a los momentos de familia o de ocio o de trabajo? Bueno, les voy a dar hoy, esta noche, 7 recomendaciones. 7 recomendaciones que yo espero que puedan de alguna manera ayudarlos a buscar ese equilibrio tan necesario en momentos como estos. La primera recomendación es practicar el autodistanciamiento, del cual Víctor Frank hablaba tanto. El autodistanciamiento es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para salirnos de nosotros mismos y tomar perspectiva del problema, para darnos cuenta que efectivamente el problema existe, pero también hay oportunidades. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. En este ejercicio ustedes van a ver una playa. Y vamos a imaginarnos que el basurero es el problema. Cada uno de ustedes para sí mismo va a describir esta playa. Les voy a dar un par de segundos. Bien. Si nosotros no sabemos autodistanciarnos, lo más probable es que describamos esta foto de la siguiente manera. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que haya un basurero en medio de la playa? ¿Cómo es posible que la basura se haya desbordado? ¿Cómo es posible que el basurero no haya pasado a recoger la basura? La verdad que debe haber mucha contaminación en esa playa. Este es el caso de la persona que no sabe autodistanciarse. Ahora voy a pasar a explicarles cómo sería la alternativa de una persona que sí sabe practicar el autodistanciamiento. Esta persona nos dirá, efectivamente, hay un basurero, la basura está desbordada. Muy probablemente el departamento sanitario no ha tenido tiempo de pasar por la basura, pero ya pronto lo hará. ¿Pero te has fijado en el color del cielo? ¿Has podido ver ese mar transparente? ¿Te has imaginado una arena tan blanca como la que hay en el Caribe? Y esa vegetación me invita a poder estar en sombra en medio del sol. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Tenemos que tratar de aprender a autodistanciarnos.
tratar de aprender a salirnos de nosotros mismos y con perspectiva poder ver que hay un problema, pero también hay oportunidades. Y además, a no sobredimensionar el problema, porque lo hacemos más grande de lo que es, y en realidad eso nos juega en contra. La segunda recomendación de la noche sería cuidar las palabras con las que me hablo, cuidar el diálogo interno, cuidar las palabras con las que hablo con mi familia, cuidar también las palabras que hablo en mi trabajo con las personas que tengo cerca. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que en la neurolingüística nuestro cerebro no entiende medias tintas. En realidad, no nos olvidemos que el lenguaje se origina en la época de las pinturas rupestres, en las cavernas, en donde las personas, si querían escenificar pesca, eran tan claros como hacer una escena en donde había una persona pescando. Y después, cada día, el lenguaje se fue volviendo cada vez más complejo, pero sin embargo siempre fue la representación de alguna acción. Vale decir que si nosotros escuchamos a las personas actualmente decir, estamos en guerra, ¿qué va a ocurrir? Nuestro cerebro le va a mandar la orden a nuestro cuerpo de ponerse conflictivo, de ponerse conflictuado, de ponerse agresivo, y basta ver a las personas ahorita en la calle, basta ver a las personas en el tráfico, las personas que suelen gritarnos cosas, porque en realidad ellos han sentido que estábamos en guerra. Al principio de la emergencia sanitaria, vimos a las personas salir corriendo a los supermercados para estoquearse de absolutamente todos los productos, dejando las góndolas vacías, porque para ellos estábamos entrando en guerra. Y si entramos en guerra, tenemos que estoquearnos, porque va a haber escasez. Señores, no estamos en guerra, estamos ante una emergencia sanitaria. Lo mismo ocurre cuando hablamos de que estamos confinados. Confinados están los presos, y a nadie le gusta estar en la cárcel. Entonces, si nosotros decimos que estamos confinados, lo que va a ocurrir es que no le vamos a agarrar cariño a nuestra casa, a nuestra guarida, al lugar que nos resguarda, al lugar que nos permite estar seguros para no enfermar y para no contagiar. Señores, no estamos confinados, estamos resguardados para no enfermar, para cuidar nuestra salud, porque cuando me cuido yo, cuido al otro. También hemos escuchado una y otra vez decir que estamos aislados. Eso se podría haber dicho en la época de la gripe española, en donde no había todo este avance tecnológico. Miren, justo ahorita, aquí, estamos conectados en una conferencia, aprendiendo unos de otros, y eso hubiera sido imposible en la época de la gripe española. Ahí sí realmente estábamos aislados, porque no podíamos tener comunicación alguna. Yo ahorita tengo a mi mamá, que tiene 92 años, y sin embargo la llamo cada vez que puedo por videollamada, y recordamos tiempos bonitos, yo le cuento lo que estoy haciendo, ella hasta me muestra sus orquídeas, y en realidad estamos cerca, porque el distanciamiento físico no significa distanciamiento afectivo. Yo me puedo estar haciendo presente a través de toda esta tecnología que tenemos hoy a la mano. Entonces, señores, no estamos aislados, estamos ante una emergencia sanitaria. A lo largo, a lo largo del tiempo, hemos visto diferentes ejemplos de personas que han tenido procesos creativos en momentos de mucha adversidad, ¿no? Porque la creatividad se crece ante las situaciones adversas, porque crisis a veces significa oportunidad. Entonces, vemos actualmente a muchas personas que han incursionado en la cocina. Yo tengo una amiga que no sabía que sabía cocinar hasta que ha tenido que hacerlo y ha descubierto que ama cocinar y está haciendo unos platillos deliciosos que comparte con toda la familia. Hemos visto nuevos nombres en los periódicos y revistas.
personas que se han dado cuenta que tienen mucha arte para escribir. Hemos visto también personas que han estado haciendo diferentes procesos artísticos, ¿no? Y hemos visto personas que se están dedicando a la carpintería. ¿Y por qué? Porque cuando yo no puedo ir hacia afuera, me veo obligada a ir hacia adentro, hacia mi casa interior. Y es ahí donde está mi parte espiritual. Y es ahí donde está el descubrimiento de mis dones, de mis talentos y de mis habilidades y aptitudes. Entonces, cuando yo me conecto con esa parte espiritual, cuando yo me conecto con todas mis habilidades, cuando yo me conecto con esos talentos que solo yo traigo, es ahí donde descubro grandes procesos creativos. A lo largo de la historia hemos tenido que en situaciones adversas han habido personas que han dado la talla y que han dado que hablar. Este es el caso de Víctor Frank, del cual les hablaba, este psiquiatra eminente, que escribió un libro durante su confinamiento en el campo de concentración, El hombre en busca del sentido. Es un libro que te enseña que si tú tienes un propósito, puedes soportar cualquier adversidad que se te presente en la vida. Y hoy quisiera aprovechar en recomendarles leer ese libro, porque les va a ser de gran utilidad y va a haber un antes y un después. Tenemos el caso de Frida Kahlo, esta linda artista, una extraordinaria artista mexicana, que ella primero tuvo polio. En esa época recordemos que no había vacuna. Después del polio tuvo un gran accidente. Y después del accidente le amputaron la pierna. Y ella, estando postrada en su cama, hizo los mejores autorretratos que recibieron la crítica de Picasso. Tenemos el caso también de Oscar Wilde, un gran escritor que hizo una de sus obras maestras de Profundis estando preso en la cárcel. Entonces, señores, hoy yo les quería preguntar, ¿qué proceso creativo están iniciando ustedes en este momento yendo a su casa interior? Vamos con el cuarto punto. Estudios han demostrado que las personas nos quedamos procesando durante toda la noche lo que escuchamos, vemos o hacemos 45 minutos antes de irnos a dormir a la cama. Hemos escuchado durante toda la emergencia sanitaria a las personas hablar mucho de la importancia de alimentarnos bien, que no nos olvidemos de tal vitamina, que esto nos levanta el sistema inmunológico, que esto nos va a hacer bien para tener energía. Hemos escuchado también a personas muy preocupadas por la parte del ejercicio, la actividad física. Hemos visto que hay personas que han convertido sus casas inclusive en gimnasios. Hemos visto personas que subían y bajaban escaleras, pero se ha hablado muy poco sobre el dormir. Yo cuando no sabía esto, por lo general me acostaba en la cama y prendía el televisor para ver noticias. Y todos sabemos que las noticias no siempre están dadas con buena intención. Y también sabemos que por lo general la televisión tiene predilección por darnos malas noticias. Sin embargo, son pocas las buenas noticias que escuchamos. Entonces, hoy que sé que eso ocurre, ha cambiado muchísimo mi calidad de sueño, porque hoy día lo que hago es tomarme una ducha de agua caliente, me tomo una buena manzanilla, disfruto de un bonito libro, o de repente de una conversación con algún familiar, o juego un juego mesa, y en realidad hoy me despierto mucho más descansada, con una mejor actitud y con una fuerza para trabajar que me he vuelto imparable. Así que, señores, a cuidar un poco lo que hacemos los 45 minutos antes de ir a dormir. Volvámonos selectivos. El quinto punto es un punto importantísimo, y es cuidar nuestra energía. ¿Por qué? Porque si ponemos energía en aquello que nos las quita, vamos a ver a las personas como las estamos viendo actualmente en la calle. Las personas están agotadas, están cansadas, están rendidas. Y en realidad, para nosotros poder conservar la energía, es importante saber por dónde la estoy fugando.
¿Qué cosas están causando en mí una fuga de energía? Entonces, cada uno de ustedes tendrá que hacer su ejercicio de poder evaluar dónde está esa fuga de energía. Yo les voy a hablar de 3 puntos que los veo recurrentemente en los consultantes que tengo actualmente. Veo personas que no aceptan la situación, personas que regañan sobre el gobierno, regañan sobre los supermercados. Dime qué cosa para yo ponerme. Son personas que están conflictuadas, que están peleando con la situación. Y yo a ellas les diría, aceptar lo que no puedo cambiar. Porque en el momento en donde yo acepto, yo me abro a otras alternativas. Por ejemplo, me abro a ir a mi casa interior y encontrar mi creatividad. Y en el momento que yo me abro, yo acepto y además acojo. Es como si estuviéramos yendo en el agua o en el mar y me mareo si voy en contra de la marea. Pero si yo navego con la marea, entonces todo se vuelve más fluido, todo se vuelve más amigable. Yo lo incorporo a mí. El segundo punto que estoy viendo recurrentemente en mis pacientes son aquellas personas que suelen compararse permanentemente con las personas que están alrededor. Que porque ella se pone mascarilla, que porque ella se va de viaje en 28, estoy mirando siempre el gras más verde al otro lado de la verja. Y en realidad no hay cosa que nos desgaste más que el hecho de estarnos comparando con los demás, cuando ahora necesitamos toda la energía para nosotros y también para iniciar ese proceso creativo que nos va a volver los mejores en el talento y en el don con el que ya hemos venido a la vida. Y por último, hay que tratar de evitar esas discusiones estériles, esas discusiones que nos quitan energía y que nos confrontan con las personas, porque en realidad para discutir o pelear se necesitan 2. Bien. En el punto 6, es importante, lo que les decía anteriormente, cuidar las 3 dimensiones que constituyen al hombre, como decía Víctor Frank. Tenemos en nuestra parte mental, muy importante, nuestro trabajo, que requiere de nuestro intelecto. Tenemos los estudios para los chicos que todavía están estudiando y para los mayores que decidimos seguir actualizándonos. Y tenemos la lectura. Yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos, siempre me preocupaba mucho atender estas 3 dimensiones. Porque definitivamente para que la persona esté en equilibrio, no debe descuidar ninguna de las 3. En la parte corporal, es importante la alimentación, de la cual tanto hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo. Es importante la alimentación, es importante la actividad física y es muy importante el sueño, como les comentaba en la diapositiva hace unos segundos. Y a mí me gusta hablar mucho de la parte espiritual, porque hay personas que piensan inmediatamente, sobre todo en países tan tradicionales como los nuestros, que la parte espiritual tiene que ver únicamente con la práctica de una fe o de una creencia, pero es mucho más que eso. Tenemos también la meditación, que ahora está tan de moda y que hay tanta gente que ha incursionado en esto, y la práctica de valores, porque los valores son intangibles, los valores no pueden cambiar, los valores son uno solo. Y por último, lo que a mí más me gusta es el hacer algo por los demás. Porque en el momento en donde yo hago algo por el otro, me reconozco a mí mismo. Porque nosotros somos seres vinculares. Y en la relación con el otro es cuando yo me doy cuenta que soy generoso, que soy empático, que soy capaz, soy altruista, que soy capaz de ponerme en el lugar del otro. Y por lo general, cuando hacemos algo por el otro, el que más gana somos nosotros mismos. Porque definitivamente la humanidad que descubrimos a la hora de poder ayudar nos abre grandes puertas a nuestro mundo creativo y además nos ayuda a autodistanciarnos de nuestros problemas. Porque cuando yo hago algo por el otro, de alguna manera me distraigo y no empiezo a estar tanto con el foco del problema, sino ya empiezo yo a ver que hay otras personas que necesitan de mi ayuda, de mi atención, y me distraigo de haberle dado tanta importancia
a machacar una y otra vez el problema que estoy atravesando. Por eso es que les pediría, de alguna forma, que se pongan como meta a lo largo de este... ¿Podemos volver a la otra diapositiva? Les propongo que se pongan como meta para ayudarse a encontrar este equilibrio del cual les hablo, ayudar a alguna persona que lo necesite. Las señoras mayores, por ejemplo, están aisladas en sus casas. ¿Y cuánto están esperando la llamada de un nieto que les hable de cualquier cosa, que les hable de lo que están haciendo o que les hable de los recuerdos del pasado? Entonces, esa sería una de las tareas que nosotros ahorita tendríamos que ejercitar. Buscar una persona que necesita sentirse acompañada, que necesita sentir nuestro apoyo, que necesita sentir nuestro cariño, para hacernos la disciplina de llamarlos por lo menos una vez por semana, para que de esa manera podamos tomar distancia de nuestros problemas y también que esa persona se sienta acompañada. Y para desarrollar la empatía, tan importante en momentos como este. Y finalmente, la última recomendación, que es la recomendación 7, es importante que sepamos que para avanzar hay que saber detenerse. ¿Por qué? Porque generalmente cuando tenemos que tomar decisiones nos alocamos, ¿no? Y queremos tomarlas rápidamente. Y queremos de alguna manera pasar la página y ir al punto siguiente. Y muchas veces cuando hacemos eso, esas decisiones no serán las correctas. Por eso es tan importante que cuando querramos avanzar, nos tomemos tiempo para pensar lo que vamos a hacer. Y aquí les voy a contar una anécdota. Hace unos años decidimos hacer un paseo a Ceja de Selva, a San Ramón, en donde tuvimos, mi familia y yo, que tomar un largo camino de trocha que nos llevaría a una catarata maravillosa. Pues empezamos con mucha ilusión el viaje, caminando muchísimas horas, haciendo trocha, en una vegetación muy densa, hasta llegar a la catarata. Pasamos un día inolvidable, habíamos cargado inclusive el picnic, habíamos llevado diferentes cosas para comer, pero estábamos tan entretenidos que no nos dimos cuenta de la hora. Y cuando quisimos regresar, ya era casi de noche. En ese momento, cuando nos vestimos y tratamos de regresar, toda la vegetación era igual, y no sabíamos cuál era el camino de regreso. Nos empezamos a alocar, cada uno de los miembros de la familia empezó a probar por aquí, por allá, y no llegábamos a ningún sitio. Hasta que nunca falta el líder que dice, momento, hay que detenernos para avanzar. Así que nos subimos a una colina, un pequeño montículo que había lleno de vegetación, y pudimos desde lejos observar cuál había sido el camino de trocha que nos había llevado a esa linda catarata. Nos detuvimos, pero eso nos ayudó a poder ver cuál era el camino de regreso al hotel. Así que recuerden, para avanzar hay que saber detenerse. Y finalmente, quiero compartir con ustedes un lindo video. Este video nos habla que es tiempo de palmeras. Es el tiempo de ser flexibles, de ser inteligentes, de fluir con lo que viene, para luego volvernos más sabios, más fuertes, y así volvernos a erguir y seguir para adelante con más empatía, con más humanidad, y habernos transformado en mucho mejores personas. Muchísimas gracias por haberme acompañado y espero haberlos podido ayudar en estos puntos que ojalá puedan practicar ustedes, con ustedes mismos, con sus familias y con las personas que trabajan para ustedes. Muchas gracias. Yo digo que este es tiempo de palmeras. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo vivía en Puerto Rico, que tuve la dicha de vivir en Puerto Rico, soy observadora y observé mucho las palmeras, cómo durante los huracanes, durante las tormentas, son flexibles, se doblan muchísimo, parece que ya no van a resistir más, y sin embargo cuando la tormenta pasa, se elevan y siguen estando casi intactas. Además han tenido la inteligencia de abrir sus hojas, no son hojas cerradas así, son hojas abiertas para que el viento pueda pasar por medio y les permita resistir más esas tormentas.
A nosotros, por lo menos a mi generación, nos enseñaron que había que ser como el roble, inflexible, duro, se parte, pero no se dobla. Bueno, ahora es todo lo contrario. Este es tiempo de palmeras, es tiempo de saber ser flexible, de saber fluir con lo que viene. Y ser flexible no quiere ser débil. Ser flexible quiere decir ser inteligente y adaptarse al momento que la vida nos pone por delante. Así que seamos como las palmeras, seamos flexibles en esta tormenta para después poder elevarnos y ser tan hermosos o más hermosos que antes, porque la verdad es que después de la tormenta, como decíamos en el poema de ayer, uno puede volver más bello, más fuerte. Recuerden, tiempo de palmeras. Tiempo de ser como las palmeras.